La Ilustración y el enciclopedismo. Fuentes ideológicas del liberalismo, el despotismo ilustrado. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración es un movimiento cultural, filosófico, científico, político y tecnológico. Está definida como una época de cambios de pensamiento basado en la razón que modificó la forma de entender el mundo. Empezó en algunos países de Europa Occidental, como lo son Francia, Alemania e Inglaterra, en los siglos XVII y XVIII. Su nombre proviene de su fe en la razón y el progreso como fuerzas iluminadoras de la vida. Por esta razón se conoce el siglo XVIII, en el que tuvo su verdadero florecimiento como el siglo de las luces. La Ilustración fue provocada por dos corrientes filosóficas en el siglo XVII, las cuales son el empirismo y el racionalismo, en el que el empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación, y el racionalismo era el uso del razonamiento lógico. El propósito de la Ilustración era combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para hacer un mundo cada vez mejor. Sus características principales eran: su arma es la razón, entendida como instrumento seguro de conocimiento. Se trata de una ideología antropocéntrica, ya que sí, el centro de estudio es el hombre. Es optimista y tiene como fundamento la creencia en el progreso. Algunas de las consecuencias de la Ilustración fueron que dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias, cuestionaba los privilegios de sangre, fueron los principios de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía absolutista, además de que los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia a reunir y difundir todo el conocimiento. Algunos de los pensadores más importantes fueron René Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, David Hume y el barón Montesquieu. ¿Qué era el enciclopedismo? El enciclopedismo era un conjunto de leyes ilustradas. La enciclopedia o diccionario razonado a las ciencias, las artes y los oficios, una publicación de varios volúmenes donde los pensadores agruparon las ideas políticas y sistematizaron un conocimiento científico que tenían del mundo. La publicación de la enciclopedia fue un acto radical. Por primera vez se lograba agrupar en un solo sitio un conjunto de conocimientos fuera de alcance de la censura de los reyes. El objetivo del enciclopedismo proponía devolver a los hombres sus derechos de carácter sagrado, intransferible, imprescindible, como lo son la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad privada que se opone a la opresión. Los principales que le impulsaron fueron Denis Diderot, Jean La Ronda d'Humbert y Francis Quesnay. La enciclopedia provocó la independencia de los países colonizados y bajo dominio monárquico, estableciendo los derechos del hombre y del ciudadano, la prosperidad económica y cultural, el desarrollo de carreras y disciplinas en distintas áreas, el incentivo a la investigación en distintas ciencias y artes. ¿Qué eran las fuentes ideológicas del liberalismo? Eran un conjunto de normativos, emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y están especialmente referidas a la conducta social humana. Las fuentes ideológicas eran una filosofía política jurídica que defendía la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. El liberalismo se define en dos ramas, la política y la económica. Político. La burguesía pactaba con algunos reyes para restarles poder a los feudales e imponerles una política de carácter no localista, sino racional. Económico. Las ideas económicas del absolutismo fue el mercantilismo. La burguesía formaba una teoría alternativa. Las teorías económicas inglesas serían la expresión clara de las necesidades en intereses. Sus características son: es la que más ha caracterizado a la burguesía a través de la historia. Sus tesis son tan amplias que caben en el liberalismo en diferentes posiciones. Es difícil definirla, ya que como vimos se divide en el liberalismo económico y político. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Es una variante del absolutismo monárquico que caracterizó la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el intento de las monarquías de conseguir el progreso de la nación, aplicando algunas de las fórmulas de las teorías políticas de la Ilustración, generalmente dejando la dirección de la administración a un primer ministro o ministerio ilustrado. Surge en la segunda mitad del siglo XVIII como consecuencia de las críticas de los filósofos ilustrados al régimen monárquico.
que fomentaba desigualdades e injusticias. Sus características eran que bajo este sistema político, el monarca ostentaba la soberanía absoluta del Estado, de tal forma que no existían constituciones. Los derechos eran gracias otorgadas por los soberanos, los cuales no encontraban límites al ejercicio del poder, que eran absoluto o indivisible. Algunas consecuencias fueron que el despotismo ilustrado brindó un empuje a las ciencias y las artes de Europa durante su época, esparciendo las ideas ilustradas que irónicamente funcionarían con la mecha que encendió la Revolución Francesa. Su importancia era el rol del sistema como bisagra fallida del orden feudal y la nueva sociedad precapitalista de la burguesía. Fue importante, pues puso en evidencia la incapacidad del sistema absolutista para adaptarse al mundo por venir y de paso sembró la semilla de la ilustración entre las masas, que de otra manera habrían tenido más difícil el acceso a la letra. Entre los principales déspotas ilustrados se encuentran los reyes Carlos III de España y José I de Portugal, junto a José II de Austria y Federico II de Prusia, el Grande, y sobre todo Catalina II de Rusia, célebre por sus mensagos del arte y educación de la Rusia imperial. Se considera el fin del despotismo ilustrado al surgimiento en Inglaterra de la monarquía parlamentaria, adelantándose los vientos de cambio y las revoluciones burguesas en el resto de Europa, siendo la revuelta más importante la Revolución Francesa de 1789. Nuestra conclusión fue que la Ilustración ha sido una gran herramienta para el hombre, ya que sin ella no se hubieran pensado esas grandes ideas que evolucionaron la forma de pensar y actuar respecto a grandes cuestiones como son la religión y la sociedad protestante.